Buenas tardes. Yo, Marcelo Casar, estudiante en la Universidad Técnica del Norte del primer semestre de carrera de entrenamiento deportivo. Voy a hacer una encuesta sobre la información de los juegos tradicionales aquí con mi amigo. La primera pregunta sería, ¿qué deportes tradicionales o populares practicaban en su comunidad? Dentro de la comunidad de mi barrio, el juego era por épocas. Cada época tenía su razón de ser y se empezaba con el juego de las bolas. El juego de las bolas consistía en una bomba grande y sacar las bolas que más se puede. En caso se tenía incluso que apostar dinero. O de no, con el tingazo que se llamaba, se jugaba al que mataba las bolas. Otro de los juegos que nos entretenían eran las tostas. Las tostas es un producto típico de Imbabura. Crece en los ríos, en las quebradas, en los bosques. Existían de diferentes colores y postes. Dependiendo del poste y del color, era su valiosidad. Es así que, por decir, una cacha valía 5 pares de tostas. Una tosta extraña, grande, bonita, 10 pares de tostas, de las normales. Otro de los juegos tradicionales también eran los billuzos. Cada billuzo era también dado un valor y un billuzo representaba el dinero y representaba el valor de cada uno. Entre los más codiciados, los billuzos eran de los tabacos cubanos, quienes tenían un mayor valor. El que no tenía el billuzo tenía que adquirir con dinero y era perfectamente transable y se jugaba en una bomba tapando con tierra y sacándoles a los billuzos y se llevaba como si fuera dinero y se contaba como dinero dependiendo del valor de cada uno de los billuzos que le daba cada personaje. Otro de los juegos tradicionales también es el churo. El churo consistía en realizar con un tillo de Coca-Cola o una punta una serpentina de varias vueltas, llámense de 10 o 12 vueltas, y terminaba en un punto, un huequito, en donde por medio de una bola, el que llegaba en menos tingadas al huequito era el ganador, pero se tenía que tener habilidad, por cuanto si la bolita se escapaba, como se escapaba para afuera, como el juego es de afuera hacia adentro, entonces tenía que empezar donde se quedaba el churo. Otro de los juegos tradicionales era la rayuela o el bombón. Consiste más o menos en un dibujo como una mariposa, en donde con una rayuela o un tejo o una piedra se lanzaba para realizar las casitas. Era un juego bastante laborioso porque se necesitaba de bastante habilidad con las piernas. Otro de los juegos también era el cuche. Eso consistía en una bola maciza hecha de, de cuero, no tenía aire, en donde se lanzaba lo más largo posible.
y se ponía contrincantes de 8, 10, de 15 a cada lado. Entonces había una línea divisoria en donde el que lanzaba y el que cogía tenía que llegar al otro lado de la línea para poderse llamar a ganador. Esto consistía en los que más breve corrían. Era más o menos una distancia de 200 metros. Y ese era un juego bastante llamativo porque habían caídas y salían los del barrio los más rápidos. Se sabía cuál es el que corría más rápido. Otro de los juegos tradicionales, que como digo por tiempos, era el trompo. El trompo consiste en una piolita y la fabricación de madera. El trompo, los que desarrollaban la habilidad, se jugaba en un circo, en donde el trompito tenía que bailar el momento que lanzaban. Y se ponía dentro de este huequito valores como dinero o cositas de comer, o también el gusto era el que no podía hacer bailar el trompo, que el trompo vaya dentro del círculo y el que más era hábil incluso les despedazaba el trompo con el otro trompo picándole. Eso era una felicidad bien grande cuando el trompo del contrincante quedaba destruido. Otra de los juegos tradicionales eran a las cogidas. Esto consistía en poner bases donde uno era invulnerable, no podían cogerle. Había sitios en donde tenían que contar hasta 10, si no salía, era tomado como cogido. Antes de que cuente el contrincante 10, tenía que salir y se llegaba a la otra base y ya era el ganador. Era también un deporte de bastante rapidez. Otro de los juegos tradicionales que también existía es el juego con los costales. Eso consistía en recoger varios costales de las cosechas que se hacía, ponerse dentro del costal y correr lo más rápido posible a las líneas donde el ganador era felicitado. Y realmente era un entretenimiento muy grande para el barrio. Otra cuestión que gustaba mucho también era el tire de la huasca o de la soga, que consiste en poner una línea y equilibrar fuerzas entre número de personas y el que vence gana. Eso consistía vuelta en un deporte sumamente fuerte porque no podían ser vencedores si no tenían la suficiente fuerza y resistencia. Es un juego donde se mostraba habilidad y fuerza. Y dentro de los más espectaculares también era el juego de las escondidas. Como siempre se ha vivido en el campo, existían las paredes divisorias en cada propiedad. Claro que lógicamente se fijaba una área, un perímetro donde podían esconderse, porque puede darse el caso que salían a
lejos y ser ganadores que nunca les encontraron. Pero dentro de ese perímetro, el más astuto que encontraba se podía esconder, ya sea en un hueco, en un paso de agua. El más astuto era el que ganaba, porque los que se les iba descubriendo eran los que tenían que seguir buscando a los demás. Otro juego también que era casi por las tardes obligatorio, jugar a la chichiva monta. La chichiva monta, poyé, consistía en cambio en los que más saltan. Había personajes que saltaban 10 que se encontraban en cadena. Esto era en que uno tenía que, el más fuerte, ponerse a la pared y los siguientes abrazar entre los muslos de las piernas, la cabeza, esconder, y asimismo el que más saltaba era el que volaba hacia la primera persona. Había personajes que saltaban largo y alto y caían en la espalda, y solamente había personas que del golpe solo con una persona se derrumbaba y ya era ganador. Pero asimismo había grupos en donde se sostenían hasta por media hora, hasta que tope el suelo, o sea, una pierna o una mano, conforme vayan, o sea, desestabilizándose. Esos eran los juegos representativos de mi barrio. Muy bien, y la segunda pregunta sería, ¿cuándo y dónde solían practicar estos deportes? Dentro del barrio. En el barrio existían calles, no como ahora son adoquinadas, sino eran de tierra, calles con pencos, con carrizos, con matas de jirilla. En las épocas de lluvia eran lodazales, y ese era el entretenimiento, o de no buscar un potrero donde pastoreaban ganado para jugar. Ya, ¿y quiénes podían practicar estos deportes? En la mayoría de personas eran personas jóvenes, de 12 a 15 años, y los mayores eran quienes, o sea, nos inculcaban a esos juegos, porque cada uno de los juegos tiene su reglamento. No es que es por jugar o jugar, es un reglamento tal cual si se tratase del fútbol, en donde hay penalizaciones y cosas que no se deben realizar. Tiene límites para que ese juego sea de felicidad y satisfactorio para los humanos. Muy bien, ¿y qué significado tenían estos juegos en la comunidad? El significado era importantísimo porque existía comunicación entre los vecinos, los mayores salían a ver lo que jugamos, y cualquier novedad los mayores, o noticias que no existía mucho en el tiempo mío, ni el televisor, apenas la radio, las noticias llegaban a caballo, los vecinos que caminaban de el campo a la ciudad dejaban las noticias. No era como ahora existe periodismo, existen fuentes de televisión, celulares, redes sociales. No, la comunicación se hacía a pie y a caballo, y estos juegos, o sea, ayudaban a llevar las novedades a la familia o a prevenirse de alguna situación que venía como un mal clima, o que existe algún vandalismo en determinado barrio. Por eso eran estos juegos. Qué bien. ¿Y ahora dónde se practican estos deportes? Poco a poco yo he visto que ha ido desapareciendo los deportes. Y yo más veo que dentro de mi hogar
podría decir que mi hijo juega la temporada de los trompos, o juega un poco de tortas, un poco de canicas, pero de ahí realmente por decir que un padre de familia saque una soga y los vecinos del barrio se recojan a ver cuál jala más fuerte, eso ya no, porque era motivo de competencia, de risa y de ver cuál de los muchachos era más fuerte, porque también sí se daba uno a uno los tirones con la cuerda o las carreras para ver cuál es más veloz. Ese era el entretenimiento de los mayores. Y como vuelvo y repito, o sea, era para comunicarse los mayores, ya sea negocios o forma de entretenerse o ver qué noticia ayer. Ujú. Y para finalizar la última pregunta, ¿cómo define usted los juegos tradicionales? Los juegos tradicionales para mí son juegos prácticamente deportivos, de inteligencia, de bastante suspicacia, porque dése cuenta, en la habilidad para el trompo, para las bolas, para las tortas, había personas que eran sumamente hábiles, que, o sea, desarrollaban, porque eso se practicaba a diario, igual por decir los saltos. Personajes en el barrio ya se conocía que iban a la escuela, los que saltaban más en la chichibamota. Yo recuerdo que eran los llamados a hacer salto largo, salto alto, la carrera de los 100 metros. Entonces, en la parte de la inteligencia era el valor que le daba a cada uno de las cosas. Ejemplo, en los bijus, o sea, el personaje tenía que saber, así como existe los billetes de $1, $2, de $5. Entonces, ese valor se les daba a los bijus y era perfectamente cambiable. Y la persona que, por decirle, tenía el billuso y quería efectivizarle, había el personaje que, o sea, transaba. Y él se quedaba con el billuso y el otro lo utilizaba para comprar sus necesidades, sus golosinas. Entonces, ese tipo de caballerosidad y cosas existían, de amistad, de verdad. Esos eran los juegos barriales. Qué bien, qué bien. Muchas gracias entonces, mi querido amigo, por esta entrevista que me ayuda para mí y para un aporte para la universidad. Muchas gracias.